Nos encontramos esta mañana para emprender algo que raramente ocurre en nuestro mundo. Una investigación genuina. No he venido aquí como maestro, ni como alguien que posee respuestas que ustedes no tienen. No represento ninguna tradición espiritual, ningún sistema de pensamiento, ninguna escuela filosófica. No estoy aquí para persuadirlos de que adopten ciertas ideas o para convencerlos de que vean las cosas desde mi perspectiva particular. Tampoco traigo doctrinas exóticas de Oriente o de Occidente, ni métodos antiguos de sabiduría, ni técnicas modernas de desarrollo personal. Todo eso pertenece al mundo de la propaganda, y lo que vamos a hacer juntos no tiene nada que ver con propaganda de ningún tipo. Lo que propongo es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más radical, que investiguemos juntos, como dos científicos trabajando en el mismo laboratorio, como dos exploradores caminando por el mismo territorio desconocido. Cuando digo juntos, no me refiero a que ustedes escuchen pasivamente mientras yo hablo desde esta plataforma. Me refiero a que realmente participen en esta investigación, que observen en ustedes mismos lo que estamos explorando. Porque verán, si hay algo que debemos comprender desde el principio, es que lo que vamos a investigar no es algo externo a ustedes, algo que puedan estudiar de manera objetiva como quien estudia química o historia. Vamos a investigar la naturaleza de nuestra propia conciencia, y para eso, cada uno debe ser tanto el investigador como el objeto de investigación. Esta no es una reunión casual de fin de semana, no es entretenimiento intelectual, no es una conferencia académica sobre temas filosóficos abstractos. Es una investigación seria sobre los problemas más fundamentales de la existencia humana. Y si no estamos dispuestos a tomarlo con esa seriedad, entonces será mejor que dediquemos nuestro tiempo a algo más apropiado para nuestro estado mental. ¿Por qué digo que es tan serio? Porque el mundo humano está en crisis profunda. Y esa crisis no va a ser resuelta por políticos, ni por científicos, ni por líderes religiosos, ni por revoluciones tecnológicas. La crisis está en la raíz misma de cómo funcionamos como seres humanos, y por tanto, solo puede ser resuelta por una transformación fundamental en la manera como comprendemos nuestra propia naturaleza. La conciencia común de la humanidad. Observemos juntos qué está ocurriendo en el mundo. Externamente, vemos guerra, violencia, división entre naciones, entre grupos étnicos, entre religiones. Vemos la amenaza constante de destrucción nuclear, la devastación del medio ambiente, enormes desigualdades económicas, el fracaso sistemático de las instituciones para resolver los problemas humanos básicos. Los políticos en todos los países están atrapados en formas tribales de pensamiento, incapaces de ver más allá de los intereses de su grupo particular. Los científicos, a pesar de su gran conocimiento técnico, no han podido resolver los problemas humanos fundamentales. De hecho, muchos de sus descubrimientos han sido utilizados para crear armas de destrucción masiva. Las religiones organizadas, que deberían ser fuentes de unidad y compasión, se han convertido en algunas de las fuerzas más divisivas del planeta, cada una afirmando tener el monopolio de la verdad, cada una compitiendo por adherentes, cada una justificando la violencia en nombre de sus creencias particulares. Pero todo esto que vemos externamente son solo síntomas. La verdadera crisis no está en la economía, no está en la política, no está en la tecnología. La crisis está en nuestra conciencia. Está en la manera fundamental como percibimos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos unos con otros. Y aquí debemos comprender algo extraordinario. Esta crisis de conciencia que observamos en el mundo no es algo separado de la crisis que cada uno de nosotros experimenta internamente. La confusión que vemos en el mundo es un reflejo directo de la confusión que hay en cada uno de nosotros. Observen sus propias vidas con honestidad completa. ¿No hay confusión, incertidumbre, miedo? ¿No experimentan conflicto en sus relaciones más íntimas? ¿No sienten esa extraña sensación de vacío, de falta de sentido profundo, que ninguna actividad externa parece poder llenar completamente? ¿No se despiertan a veces en la madrugada con una sensación de ansiedad sobre el futuro, sobre el significado de sus vidas,
sobre si realmente saben lo que están haciendo? ¿No experimentan esa división interna entre lo que son y lo que creen que deberían ser? Ahora bien, aquí viene algo que puede ser difícil de aceptar al principio, pero que es fundamental para todo lo que vamos a investigar. Esta confusión interna que ustedes experimentan no es única. No es algo personal que les pertenece solo a ustedes. Es la misma confusión que experimenta todo ser humano en cualquier parte del mundo. Un ejecutivo en Nueva York, un campesino en India, un artista en París, una madre en Nigeria, todos experimentan la misma estructura básica de miedo, deseo, soledad, búsqueda de significado. Las circunstancias externas pueden ser diferentes, pero la naturaleza fundamental de la experiencia interna es idéntica. Todos tenemos miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a no ser importantes, miedo a la soledad. Todos buscamos algún tipo de seguridad económica, emocional, espiritual. Todos experimentamos la sensación de estar separados de los demás. Todos anhelamos conexión auténtica. Todos nos enfrentamos a la pregunta de ¿qué significa esta vida? Esto significa algo revolucionario. Que nuestra conciencia individual no es realmente individual. Es la conciencia común de toda la humanidad. Somos manifestaciones locales de la misma conciencia humana universal. Si esto es cierto, y les pido que no lo acepten como una creencia, sino que lo investiguen en su propia experiencia, entonces cada uno de nosotros es, literalmente, la humanidad. No representa a la humanidad, no es un ejemplo de la humanidad, sino que es la humanidad expresándose a través de esta forma particular. Y esto tiene implicaciones tremendas. Significa que no podemos escapar de los problemas de la humanidad refugiándonos en nuestras vidas privadas, en nuestras búsquedas espirituales personales, en nuestras comunidades selectas. Significa que toda la responsabilidad de transformación recae directamente sobre nosotros, aquí y ahora. El problema fundamental de las relaciones. Para investigar esta crisis de conciencia de manera concreta, empecemos con algo muy específico: nuestras relaciones con otros seres humanos. Porque es ahí donde nuestra confusión interna se manifiesta de manera más clara e inmediata. Toda la vida es relación. No podemos existir aislados. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos constantemente relacionándonos con familiares, amigos, parejas, colegas, con la sociedad, con la naturaleza, con nosotros mismos. Y sin embargo, observen honestamente lo que hacemos con nuestras relaciones. Dos personas se conocen, sienten atracción mutua, tal vez se enamoran, deciden vivir juntas o casarse. Al principio hay excitación, hay descubrimiento mutuo, hay la sensación de haber encontrado algo especial. Pero muy pronto, a veces en semanas o meses, comienzan los problemas. Hay irritación por pequeñas cosas, hay malentendidos, hay expectativas no cumplidas. Cada uno empieza a tratar de cambiar al otro, de moldear al otro según su imagen de cómo debería ser la pareja ideal. Gradualmente, lo que empezó como amor se convierte en una mezcla de hábito, conveniencia, miedo a la soledad y a veces incluso resentimiento o hostilidad. ¿Por qué ocurre esto tan predictablemente? ¿Por qué los seres humanos son tan incompetentes en algo tan fundamental como relacionarse amorosamente? Si observan muy cuidadosamente lo que ocurre en una relación, verán algo fascinante. Desde muy temprano, cada persona empieza a formar una imagen mental del otro. Esta imagen está compuesta de observaciones, interpretaciones, expectativas, proyecciones basadas en experiencias pasadas. El hombre desarrolla una imagen de cómo es la mujer, qué esperar de ella, cómo debería comportarse para hacerlo feliz. La mujer forma una imagen similar del hombre. Y gradualmente, estas imágenes se vuelven más reales para cada uno que la persona actual. Cuando él la mira, no la ve realmente tal como es en este momento. Ve la imagen que ha construido de ella, con todas sus asociaciones del pasado. Cuando ella le habla, él no escucha lo que ella está diciendo ahora. Escucha a través del filtro de todo lo que ella ha dicho antes, de cómo lo ha tratado, de lo que él espera que diga. De modo que lo que llamamos relación se convierte en realidad en un intercambio entre dos imágenes mentales,
dos colecciones de recuerdos y expectativas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestras relaciones carecen de vitalidad, de frescura, de amor auténtico? ¿Puede haber amor verdadero entre dos imágenes? ¿Puede haber comprensión real entre dos conjuntos de conclusiones del pasado? Obviamente no. Y sin embargo, esto es lo que hacemos constantemente, no solo en las relaciones románticas, sino en todas nuestras relaciones humanas. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros colegas, todos tenemos imágenes fijas de quiénes son estas personas, basadas en nuestras experiencias previas con ellas. Y estas imágenes actúan como barreras que impiden el contacto real, la comunicación auténtica, el amor presente. La naturaleza y limitaciones del pensamiento. Para comprender por qué formamos estas imágenes que interfieren tanto en nuestras relaciones, debemos investigar qué es exactamente el pensamiento, porque estas imágenes son productos del pensamiento. De hecho, casi toda nuestra vida está dominada por el pensamiento. Nuestras instituciones sociales, nuestras religiones, nuestras guerras, nuestras búsquedas de significado, todo esto surge del pensamiento. Incluso cuando tratamos de ir más allá del pensamiento a través de la meditación o la oración, típicamente lo que hacemos es usar el pensamiento para crear sistemas y técnicas para trascender el pensamiento. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Es muy simple, aunque las implicaciones son complejas. El pensamiento es la respuesta de la memoria a un estímulo presente. Funciona así. Tienen una experiencia. Esa experiencia se registra en la memoria como conocimiento. Y cuando se presenta una situación similar, la memoria responde. Esa respuesta es el pensamiento. Por ejemplo, se queman tocando algo caliente. La experiencia se registra. Esto es peligroso. Causa dolor. La próxima vez que ven algo similar, la memoria responde inmediatamente. Cuidado. Esto puede quemar. Esa respuesta automática de la memoria es pensamiento. El proceso completo es experiencia, conocimiento derivado de la experiencia, almacenamiento de ese conocimiento como memoria y pensamiento como respuesta de la memoria. Y de la acción basada en ese pensamiento surge nueva experiencia que produce nuevo conocimiento, nueva memoria. Es un ciclo continuo. Este mecanismo es no solo útil, sino absolutamente esencial en muchas áreas de la vida. Para manejar un automóvil, para desempeñar cualquier trabajo técnico, para funcionar en el mundo práctico, necesitamos esta capacidad de aprender de la experiencia y aplicar ese aprendizaje a situaciones nuevas. El problema surge cuando aplicamos este mismo mecanismo mecánico a áreas de la vida donde no solo es inadecuado, sino destructivo. Hemos extendido el proceso del pensamiento, que es esencialmente repetitivo, basado en el pasado, a nuestras relaciones íntimas, a nuestras emociones, a nuestra búsqueda de significado espiritual. ¿Pueden ver la contradicción en esto? En las relaciones auténticas, en el amor, en la comprensión de nosotros mismos, el conocimiento del pasado no puede ser la guía adecuada. Cada momento de relación genuina requiere una percepción fresca, una respuesta nueva, no condicionada por experiencias anteriores. Cuando amo a alguien basándome en recuerdos placenteros del pasado, eso no es amor presente. Es apego a experiencias muertas. Cuando reacciono con ira a algo que dice mi pareja, porque me recuerda algo doloroso del pasado, no estoy respondiendo a lo que está ocurriendo ahora. Estoy siendo controlado por fantasmas del pasado. Pero hemos puesto todo nuestro peso psicológico en el pensamiento. Creemos que pensando más, analizando más, planeando más, vamos a resolver nuestros problemas existenciales. Y mientras tanto, el pensamiento continúa creando divisiones. Yo versus tú, mi país versus tu país, mi religión versus tu religión, mi opinión versus tu opinión. La estructura del miedo. Observemos cómo funciona esto en una de las emociones más universales, el miedo. Todos tenemos miedo de alguna forma. Miedo al futuro incierto, miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a no ser nadie importante, miedo a la soledad. ¿De dónde surge este miedo que domina tanto nuestras vidas?
Si observan cuidadosamente, verán que el miedo siempre involucra un movimiento del pensamiento en el tiempo. Tememos algo que podría ocurrir en el futuro, o tememos que algo doloroso del pasado se repita. Por ejemplo, un niño es atacado por un perro y experimenta terror. Años después, siendo adulto, siente ansiedad cada vez que ve un perro. El pensamiento ha conectado la experiencia pasada con la situación presente, creando miedo de que el dolor del pasado pueda repetirse. O el pensamiento proyecta escenarios futuros. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasará si mi esposa me abandona? ¿Qué pasará cuando envejezca y esté solo? Y surge el miedo de estas proyecciones mentales hacia el futuro. En otras palabras, el miedo es siempre un movimiento del pensamiento en el tiempo hacia el pasado, que no queremos que se repita, o hacia el futuro que tememos que ocurra. Pero en el momento presente inmediato, cuando no hay movimiento mental hacia el pasado o el futuro, ¿dónde está el miedo? Observen esto en su propia experiencia. Cuando están completamente absortos en algo, contemplando un paisaje hermoso, escuchando música, en un momento de conexión profunda con alguien, cuando no hay actividad mental dirigida al pasado o al futuro, ¿experimentan miedo en esos momentos? El miedo existe solo en la dimensión del tiempo psicológico, y el tiempo psicológico es creado por el pensamiento. El pensamiento es tiempo, porque el pensamiento es la acumulación del pasado proyectándose hacia el futuro. Ahora, esta comprensión podría llevarnos a pensar que la solución es controlar el pensamiento o detener el tiempo psicológico. Pero eso sería absurdo e imposible. ¿Quién sería el que trata de controlar el pensamiento? Ese controlador sería también parte del pensamiento. Es como tratar de morderse los propios dientes. El pensamiento no puede resolver el problema que el pensamiento ha creado usando más pensamiento. Toda la idea del control psicológico surge del mismo pensamiento que quiere perpetuarse, encontrando formas más sutiles de actividad. La cuestión no es detener el pensamiento, sino comprender su naturaleza y sus limitaciones. Ver claramente cuándo el pensamiento es útil y necesario, y cuándo es no solo innecesario sino destructivo. Y esta comprensión no viene a través de análisis intelectual, porque el análisis es también pensamiento, sino a través de la observación directa del proceso del pensamiento tal como ocurre. ¿Qué significa observación directa? Significa desarrollar la capacidad de ser consciente de nuestros procesos mentales sin la interferencia del conocimiento previo, sin juzgar, sin tratar inmediatamente de cambiar lo que observamos. Como cuando observan una flor o un atardecer. En ese momento de percepción pura, no hay división entre el observador y lo observado. Hay simplemente el acto de ver, sin separación. Esta misma calidad de observación puede aplicarse a nuestros estados internos. Cuando surge el miedo, en lugar de inmediatamente escapar de él, o analizarlo o tratar de superarlo, simplemente permanecer con él completamente. Mirarlo sin la mediación del conocimiento que dice: esto es miedo, es malo, debo eliminarlo. En esa observación total, sin resistencia, el miedo revela su propia naturaleza y se disuelve naturalmente. No porque hicieron algo para disolverlo, sino porque al ser visto completamente, sin distorsión, no puede mantener su existencia ilusoria. El mecanismo del deseo. Observemos ahora cómo funciona el deseo, porque es el deseo el que impulsa gran parte de nuestras actividades, el que crea la mayor parte de nuestros conflictos, el que mantiene en funcionamiento esta ilusión del yo, que debe obtener, lograr, llegar a ser algo más de lo que es. Hemos organizado toda nuestra civilización alrededor del cumplimiento del deseo. Deseamos placer, deseamos éxito, deseamos reconocimiento, deseamos seguridad, deseamos experiencias espirituales elevadas. Y este movimiento constante del deseo nos mantiene en un estado de insatisfacción crónica. ¿Cómo surge exactamente el deseo? El proceso es bastante simple y mecánico cuando lo observamos de cerca. Primero hay percepción, ven algo, oyen algo, tocan algo. Luego hay sensación, una respuesta del sistema nervioso, una reacción sensorial. Hasta aquí,
Todo es natural y no problemático. El problema surge en el siguiente paso. Cuando el pensamiento interviene y crea una imagen mental. Ven una casa hermosa y hay percepción visual, quizás una respuesta estética. Pero entonces el pensamiento dice, ¿cómo sería vivir en esa casa? ¿Cómo me sentiría siendo propietario de algo así? ¿Qué pensarían otros de mí si viviera ahí? En el momento en que el pensamiento crea estas imágenes de experiencias futuras, nace el deseo. Y con el deseo viene inmediatamente su compañero. El miedo de no obtener lo que se desea, o el miedo de perder lo que ya se ha obtenido. Pueden observar este proceso en cualquier situación cotidiana. Caminan por una calle comercial y ven ropa elegante en una vitrina. Hay percepción, hay quizás apreciación estética. Pero si se quedan ahí, no hay problema. El sufrimiento comienza cuando el pensamiento dice, eso me haría ver más atractivo. Eso me daría confianza. Eso impresionaría a otros. Eso me haría feliz. En ese momento nace el deseo, con toda su carga de ansiedad y frustración potencial. Lo mismo ocurre con todos nuestros deseos, relaciones, experiencias, logros, incluso búsquedas espirituales. El pensamiento crea imágenes de cómo sería obtener lo que deseamos, y luego nos lanzamos a perseguir esas imágenes, sin darnos cuenta de que estamos persiguiendo proyecciones mentales, no realidades. Y aquí está el problema fundamental. Cuando finalmente obtenemos lo que deseábamos, la experiencia real nunca puede competir con la perfección de nuestra imagen mental. Hemos construido una fantasía de cómo sería, y la realidad inevitablemente se queda corta comparada con la fantasía. Además, tan pronto como obtenemos lo que deseábamos, el deseo se desplaza hacia otra cosa. O si no obtenemos lo que queríamos, sufrimos por la frustración. Estamos atrapados en un ciclo sin fin de búsqueda y desilusión. La pregunta entonces surge: ¿es posible experimentar la vida sin este mecanismo compulsivo del deseo? No me refiero a volverse insensible o ascético, sino a la posibilidad de responder a la vida directamente, sin la mediación constante del pensamiento que convierte cada experiencia en una búsqueda de satisfacción personal. Cuando comen algo delicioso, simplemente comer, sin que una parte de ustedes esté pensando, esto está bueno, quiero más, o esto me recuerda a algo del pasado. Cuando escuchan música hermosa, simplemente escuchar, sin que el pensamiento esté diciendo, esta es mi música favorita, quiero poseer esta canción. Esta manera de experimentar directamente, sin la apropiación mental constante, trae una satisfacción mucho más profunda que cualquier placer que pueda ser buscado y obtenido por el deseo. 7. Placer, dolor y la búsqueda de satisfacción. Esto nos lleva naturalmente a examinar nuestra relación con el placer y el dolor, porque gran parte de nuestras vidas está organizada alrededor del principio de buscar placer y evitar dolor. Pero si observan cuidadosamente, verán algo interesante sobre el placer tal como lo experimentamos habitualmente. Siempre es una cosa del pasado. Nunca dicen, mientras están en un momento de auténtica alegría, ¡qué contento estoy! Esa autoconsciencia destruiría inmediatamente la experiencia espontánea. La felicidad real, cuando realmente ocurre, es un estado en el que no hay división entre el que experimenta y la experiencia. Hay simplemente la experiencia misma, completa, total. El placer, por otro lado, surge cuando el pensamiento recuerda algo que fue satisfactorio y quiere repetirlo. Ven un atardecer hermoso y hay un momento de percepción pura, de asombro natural. Pero luego el pensamiento dice, ¡qué hermoso fue eso! Debo venir aquí mañana a la misma hora. En el momento en que el pensamiento trata de capturar la experiencia, de memorizarla para repetirla, la experiencia viva se convierte en experiencia muerta. Se convierte en recuerdo, y el recuerdo nunca puede reproducir la vitalidad del momento original. Así que el placer es siempre un movimiento del pensamiento desde el presente hacia el pasado y luego hacia el futuro. Eso fue placentero. Quiero más de lo mismo. Y aquí surge el problema, porque cuando tratamos de repetir una experiencia que nos dio placer, nunca podemos recrear exactamente las mismas condiciones. El contexto ha cambiado, nosotros hemos cambiado,
Las circunstancias son diferentes. Y entonces surge la frustración, la desilusión, la sensación de que algo esencial está faltando. O cuando finalmente obtenemos lo que pensábamos que nos daría placer, descubrimos que la realidad no puede competir con nuestra anticipación mental. Observen esto en cualquier área de sus vidas donde busquen placer. En las relaciones románticas, por ejemplo. Tienen momentos hermosos de conexión con alguien, y luego el pensamiento dice: eso fue maravilloso, quiero que sea así siempre. Pero la vida no es así siempre. Los momentos cambian, las personas cambian, los sentimientos fluctúan. Y cuando los momentos no son tan maravillosos como el recuerdo, hay decepción. O peor aún, empiezan a presionar a la otra persona para que reproduzca las condiciones que crearon el momento original, lo cual por supuesto destruye cualquier espontaneidad. Lo mismo ocurre con todas nuestras búsquedas de placer: comida, entretenimiento, logros profesionales, viajes, incluso experiencias espirituales. El pensamiento convierte lo que podrían ser experiencias naturales y satisfactorias en búsquedas compulsivas de repetición. Pero esto no significa que deban rechazar todos los placeres de la vida y volverse ascetas. Esa sería simplemente otra forma de ser controlados por la reacción al placer, en lugar de ser controlados por la búsqueda del placer. Lo que significa es que es posible experimentar los placeres naturales de la vida, la belleza, el amor, la comida, la música sin la carga adicional de la búsqueda mental, sin tratar constantemente de convertir cada experiencia agradable en un recuerdo que pueda ser repetido. 8. La comprensión del sufrimiento. Ahora debemos enfrentar uno de los aspectos más difíciles de la existencia humana: el hecho innegable del sufrimiento. Porque no importa cuán cuidadosamente tratemos de organizar nuestras vidas alrededor de la búsqueda del placer y la evitación del dolor, el sufrimiento parece ser inevitable. Hay sufrimiento físico, enfermedad, accidentes, el deterioro natural del cuerpo, la muerte. Y hay sufrimiento psicológico, soledad, rechazo, pérdida de seres queridos, fracaso en nuestros proyectos, la sensación de que la vida carece de propósito, el conflicto constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Este sufrimiento psicológico es universal. Una persona rica puede sufrir tanto como una persona pobre, solo que por razones diferentes. Una persona famosa puede sentirse tan vacía y sola como alguien completamente anónimo. No hay escape geográfico, económico o social del sufrimiento humano básico. Durante milenios, hemos tratado de resolver este problema del sufrimiento de maneras que fundamentalmente no funcionan. Buscamos consuelo en religiones que prometen recompensas futuras. Nos distraemos con entretenimientos, trabajo obsesivo, relaciones compulsivas. Tratamos de desarrollar actitudes positivas o de convencernos de que el sufrimiento es bueno porque nos hace más fuertes. Pero todas estas son formas de escapar del sufrimiento, no formas de comprenderlo realmente. Y mientras no comprendamos qué es el sufrimiento y cómo surge, continuaremos creándolo. Hay sufrimiento personal: la pérdida de alguien cercano, el fracaso de nuestros planes, la sensación de no ser amados o valorados. Y hay el sufrimiento vasto de la humanidad, las guerras que han asolado la civilización durante miles de años, la pobreza extrema, la opresión, la destrucción del medio ambiente. Todo esto es real, observable, innegable. La pregunta ¿es posible comprender la naturaleza del sufrimiento de tal manera que deje de dominar nuestras vidas? ¿Es posible vivir completamente libre del sufrimiento psicológico? Si observan cuidadosamente cómo surge el sufrimiento en ustedes mismos, verán que siempre involucra alguna forma de resistencia a lo que está ocurriendo. Algo sucede, digamos, una relación importante termina. El hecho objetivo es simplemente que la relación ha terminado. Pero inmediatamente el pensamiento empieza a crear historias alrededor de este hecho. No debería haber terminado. Es mi culpa. Nunca podré ser feliz de nuevo. La vida es injusta. Soy un fracaso. Son estas historias mentales, no el hecho mismo, las que crean sufrimiento. La resistencia puede tomar muchas formas.
esto no debería estar pasándome a mí. Si tan solo fuera diferente, no puedo soportar esto. Debe haber una manera de arreglar esto. Alguien tiene la culpa. Pero en el centro de toda resistencia está la negativa a aceptar completamente lo que es. Ahora, esto no significa que deben volverse pasivos o resignados, que deben aceptar injusticias sin tratar de cambiarlas. Esa sería otra forma de resistencia. Resistencia a su capacidad natural de responder apropiadamente a las situaciones. Lo que significa es que pueden aprender a responder a las circunstancias difíciles desde un estado de claridad interna, en lugar de reaccionar desde un estado de resistencia y conflicto. Pueden actuar para cambiar lo que debe ser cambiado, sin la carga adicional del sufrimiento psicológico. Pero esto requiere una investigación muy profunda de algo que raramente cuestionamos: la naturaleza del yo que supuestamente sufre. Porque si observan cuidadosamente, verán que gran parte del sufrimiento gira alrededor de la preocupación de este yo por su imagen, su futuro, su pasado, su significado. Yo soy un fracaso. Yo no soy amado. Yo no soy importante. Yo voy a morir. Mi vida no tiene sentido. Todas estas fuentes de sufrimiento están centradas alrededor de una imagen mental de mí mismo. Pero si investigan seriamente, ¿pueden encontrar realmente este yo del cual se preocupan tanto? ¿O es simplemente una colección de pensamientos, recuerdos, imágenes mentales sin substancia actual? Esta no es una pregunta filosófica abstracta, sino una investigación práctica que puede liberarlos de cantidades enormes de sufrimiento innecesario. Porque si ven claramente que este yo es en gran medida una construcción mental, entonces los problemas de ese yo también pierden su poder de dominar su conciencia. 9. La muerte física y psicológica. Esto nos lleva naturalmente a la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es la muerte y cómo debemos relacionarnos con ella? Porque mucho de nuestro miedo, mucha de nuestra búsqueda desesperada de significado, mucha de nuestra necesidad de aferrarnos a personas y cosas, surge del conocimiento de que vamos a morir. La mayoría de nosotros evitamos pensar en la muerte, o cuando pensamos en ella, inmediatamente buscamos consuelo en creencias sobre lo que podría ocurrir después. Reencarnación, cielo, alguna forma de continuidad personal. Pero estas son especulaciones, esperanzas proyectadas, no conocimiento real. ¿Es posible investigar la muerte directamente, sin refugiarse en creencias consoladoras? Primero, observemos que hay dos tipos de muerte. Está la muerte del cuerpo físico, que es un hecho biológico inevitable, y está lo que podríamos llamar muerte psicológica, la muerte del yo psicológico, la muerte de las imágenes mentales, la muerte del pasado acumulado. La muerte física ocurrirá en algún momento futuro, pero la muerte psicológica es algo que debe ocurrir constantemente, momento a momento, para que haya vida psicológica real. ¿Qué significa esto? Significa que para que cada momento sea verdaderamente fresco, para que haya renovación constante en la experiencia, el pasado psicológico debe morir continuamente. Las imágenes que tenemos de nosotros mismos, las imágenes que tenemos de otros, las conclusiones que hemos formado sobre la vida, todo esto debe morir para que pueda emerger percepción nueva. Cuando se encuentran con una persona, ¿la ven realmente tal como es en este momento? ¿O ven la acumulación de todas sus impresiones pasadas de esa persona? Cuando se despiertan por la mañana, ¿experimentan el día como una posibilidad completamente nueva? ¿O inmediatamente lo cargan con todas las preocupaciones, planes y expectativas del ayer? La mayoría de nosotros vivimos psicológicamente en el pasado. Somos la suma total de todo lo que hemos experimentado, aprendido, concluido. Y esta acumulación, que es lo que llamamos mi personalidad o quién soy yo, se interpone entre nosotros y la experiencia directa de la vida. Pero si permitimos que este yo psicológico muera momento a momento, no a través de esfuerzo o disciplina, sino a través de ver su naturaleza ilusoria, entonces cada momento puede ser experimentado con la frescura de alguien que está viviendo por primera vez.
Esta muerte psicológica constante es lo que permite el renacimiento psicológico constante. Es lo que hace posible que la vida sea verdaderamente viva, en lugar de ser simplemente una repetición mecánica de patrones del pasado. Y curiosamente, cuando hay esta muerte continua del yo psicológico, el terror a la muerte física también comienza a disolverse. Porque vemos que lo que tememos perder nuestros recuerdos, nuestra personalidad, nuestro sentido de continuidad personal, es en gran medida ilusorio de todos modos. No estoy sugiriendo que debemos buscar la muerte física o ser indiferentes a ella. El cuerpo tiene sus propios instintos de supervivencia, y es natural cuidarlo. Pero podemos cuidar del cuerpo sin la carga adicional del terror psicológico. Podemos vivir cada día más plenamente, sabiendo que la vida física es limitada y por tanto preciosa, sin estar paralizados por la ansiedad constante sobre cuándo y cómo terminará. 10. La transformación de la conciencia. Ahora, después de haber investigado todos estos aspectos de la experiencia humana, las relaciones, el pensamiento, el miedo, el deseo, el sufrimiento, la muerte, surge naturalmente la pregunta: ¿es posible una transformación real en la manera como funcionamos como seres humanos? No me refiero a mejoramiento gradual, no me refiero a adquirir nuevas habilidades o conocimientos, no me refiero a seguir algún sistema de desarrollo personal. Me refiero a una revolución fundamental en la estructura misma de la conciencia. Porque verán, todos los problemas que hemos estado examinando, el conflicto en las relaciones, la dominación del pensamiento mecánico, el miedo crónico, la búsqueda compulsiva de placer, el sufrimiento innecesario, todos estos surgen de la misma fuente: la ilusión de separación. La ilusión de que hay un yo aquí dentro que debe protegerse, satisfacerse, realizarse, que está separado del mundo y debe por tanto luchar contra él o manipularlo para obtener lo que quiere. Pero si a través de la investigación directa ven que este yo separado es en gran medida una construcción mental, si ven que la conciencia no tiene centro fijo, si ven que lo que son fundamentalmente no está separado de la vida misma, entonces ocurre una revolución completa. Esta revolución no es algo que puedan hacer que suceda. No es el resultado de práctica, disciplina o esfuerzo. Es más bien como el amanecer ocurre naturalmente cuando las condiciones son apropiadas. Y las condiciones apropiadas son simplemente ver claramente lo que es, sin distorsión, sin el deseo de que sea diferente. Cuando hay esta claridad de percepción, surge algo que podríamos llamar inteligencia, no la inteligencia astuta, que sabe cómo manipular circunstancias para ventaja personal, sino una inteligencia que ve directamente lo que es verdadero y responde apropiadamente. Y con esta inteligencia viene algo que podríamos llamar amor, no amor como emoción o sentimiento, sino amor como una manera de ser, como la expresión natural de una conciencia que no está centrada en sí misma. Esta inteligencia amorosa es lo que la humanidad necesita desesperadamente. No más conocimiento técnico, ya tenemos suficiente conocimiento para resolver la mayoría de nuestros problemas prácticos. Lo que nos falta es la sabiduría para usar ese conocimiento sin destructividad, la compasión para considerar el bienestar de todos los seres. Pero esta inteligencia amorosa no puede ser organizada, no puede ser enseñada como una materia académica, no puede ser propagada a través de movimientos. Debe florecer individualmente, en cada persona que está dispuesta a emprender esta investigación seria de su propia conciencia. Y sin embargo, aunque debe surgir individualmente, su influencia trasciende los límites del individuo. Porque si es verdad que nuestra conciencia es la conciencia común de la humanidad, entonces cualquier transformación real en la conciencia afecta a la totalidad. Es como encender una luz en una habitación oscura. La luz no hace esfuerzo para iluminar, simplemente brilla, y su luminosidad natural disipa la oscuridad. De manera similar, una conciencia transformada irradia naturalmente una influencia sanadora, sin esfuerzo, sin propaganda. En esta transformación, en esta manera completamente nueva de ser, está tal vez la única esperanza real para el futuro de la humanidad. No una esperanza basada en optimismo o en creencias consoladoras, sino en la percepción directa
de lo que es posible cuando la conciencia humana se libera de sus propias creaciones limitantes. Esta liberación está disponible para cualquier persona, en cualquier momento. No requiere años de preparación, no requiere circunstancias especiales, no requiere capacidades extraordinarias. Requiere solo la disposición de mirar honestamente lo que somos, sin excusas, sin justificaciones, y la paciencia de permanecer con esa observación hasta que revele sus secretos más profundos. En esa revelación está la transformación no solo de lo que somos individualmente, sino de lo que podemos ser colectivamente como especie humana. Porque cuando la conciencia se transforma, todo se transforma: nuestras relaciones, nuestras instituciones, nuestra manera de vivir en la Tierra. Y esta transformación no es un sueño utópico para el futuro distante. Es una posibilidad presente, disponible ahora, para cualquiera que esté dispuesto a emprender seriamente esta investigación de la naturaleza de la conciencia humana. En esa investigación, en esa comprensión, en esa transformación, reside quizás la única revolución que realmente importa: la revolución de la conciencia misma.